Ya, tranquilo. Póngame. Entonces, la sístole es un periodo que va a comprender, entre lo que es el primer ruido y el segundo ruido. La sístole es un periodo que comprende entre el primer ruido y el segundo. Entonces vamos acá, va a ser algo del primer ruido. El primer ruido se va a ocasionar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y ahí viene el periodo de sístole hasta el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas sigmoides, ¿no? Y entonces, el periodo de la diástole va a suceder pues desde el segundo ruido hasta el siguiente primer ruido. En el medio, acá, van a haber dos ruidos más que no vamos a reconocer, que es el tercer ruido y el cuarto ruido. El tercer ruido va a corresponder a lo que es el llenado ventricular y el cuarto ruido corresponde a la contracción auricular. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, este es el fenómeno de sístole y este es de diástole. Algunos lo llaman tiempo sistólico y el otro tiempo diastólico. Entonces, veamos acá la diástole. Llenado ventricular. Entonces, la diástole es el fenómeno de llenado de ventrículo. Entonces, una vez que se ha producido la eyección, ¿qué es lo que va a suceder? Sale la eyección, termina la eyección, y cuando la fuerza del ventrículo resulta ser menor que la presión de la aorta, o sea, la presión del ventrículo es menor a la aorta, la sangre tiende a retornar y ¿qué es lo que va a suceder? Se cierran las válvulas sigmoideas, ¿no? Se cerró las válvulas sigmoideas. Ese cierre de las válvulas sigmoideas, que les dije, que va a hacer que las válvulas sigmoideas se cierren y formen una especie de una bolsa, ¿no? Una bolsa, un canasto, una alforja, como quieran, para contener a la sangre y aperturándose los orificios coronarios. ¿Estamos? Ahí. Entonces, ¿y qué estamos diciendo? Que una vez que se cierran estas válvulas sigmoideas, al finalizar la sístole, se da inicio al tiempo diastólico. Este tiempo diastólico se da inicio con este fenómeno de relajación isovolumétrica. ¿Qué significa relajación isovolumétrica? Relajación isovolumétrica significa disminuir la presión sin variar el volumen. O sea, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, las válvulas sigmoideas están cerradas y se produce una disminución ¿de qué? De la presión. O sea, disminuye la presión sin disminuir el volumen. Entonces, la siguiente parte es el fenómeno de llenado rápido. Cuando disminuye la presión en el ventrículo, ¿qué es lo que ha pasado en la aurícula? La aurícula se ha llenado de sangre, ¿no? Como la aurícula se ha llenado de sangre, su presión de la aurícula supera la del ventrículo, originando una apertura de la válvula auriculoventricular y produciendo un paso
presiones de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Estamos? De la aurícula hacia el ventrículo. Ahora, como la diferencia de presiones es amplia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El llenado se hace rápido, ¿no? Es un llenado violento, donde obviamente va a pasar la mayor cantidad de sangre. Entonces, ¿cuánto de la sangre contenida en la aurícula pasa? Pasa el 80% de todo el volumen, ¿no? Y es en ese momento en que esa sangre, al pasar bruscamente, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona que haya un roce en la pared, choca con la pared del ventrículo, ocasionando el tercer. ¿Ya? De ahí viene, ¿qué es lo que va a suceder de ahí? Cuando la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Va a haber un momento en que la presión de la aurícula, la presión del ventrículo va aumentando y se va equiparando a la presión de la aurícula. Entonces el flujo, ¿qué va a ser? Ya va a ser más lento, ¿no? Porque imagínense que la aurícula tenga presión como 10 y la aurícula como 1. ¿Cómo va a ser el flujo? Intenso, ¿no? Porque tiene una diferencia de presiones amplia. Pero mientras más se llena el ventrículo, la presión en el ventrículo va aumentando, y este está en 10, y obviamente al disminuir la sangre va bajando también, y la del ventrículo va aumentando. Entonces la diferencia de presiones ya no es tan amplia, se corta, y por lo tanto el flujo se hace mucho más lento. Ya ese periodo en que el flujo es mucho más lento se llama diástasis o periodo de llenado lento. ¿Por qué es importante la diástasis? Porque es en este momento en que el flujo coronario se hace mucho más amplio, mucho más intenso. Ahora, la diástasis pasa, miren, solo el 5% de la sangre. Pero la diástasis es el tiempo de este periodo diastólico. La diástasis es el tiempo de este periodo diastólico en que va a estar bien, o sea, está relacionado con la frecuencia cardíaca, ¿no? Este es el tiempo en que aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye mi tiempo de diástasis, ¿ya? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Sigamos imaginándonos. Va a suceder que la aurícula, pues, el ventrículo alcance ya a la presión a la aurícula. Entonces ya no va a haber pase, pues. Ya no va a pasar nada. Entonces, porque las dos presiones están parecidas. Entonces, tanto así que falta pasar el 15% aproximadamente de todo el volumen contenido en la aurícula. Y como ya no puede pasar porque las presiones son iguales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que superar la presión del ventrículo. ¿Y cómo voy a superar la presión del ventrículo? Hace que la aurícula comience a producir un fenómeno que se llama contracción auricular. Aumenta su presión, supera a la presión del ventrículo y hace que la sangre pase de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Estamos? Es un pase de la aurícula hacia el ventrículo. Y pasando el 15% de total. O sea, pasó el 15% restante. Total pasó ya el 100% del contenido de la aurícula. Y es justamente en ese momento en que pasa todo el contenido de la aurícula, se llena el ventrículo completamente, ¿y qué es lo que hace? Se cierran las válvulas auriculoventriculares, produciéndose el primer ruido cardíaco. ¿No? ¿Qué va a pasar con los músculos pectíneos? Se contraen
¿Qué va a pasar con las cuerdas tendinosas? Se ponen tensas, ¿no? ¿Qué va a pasar con las valvas? Las valvas se abocan hacia la superficie de la aurícula. ¿Por qué? Porque la aurícula va a empezar a contraerse. Entonces vamos a ver algunas de estas. Miren, esta es la fase de relajación isovolumétrica. Una pregunta. ¿Por qué la diástasis es más importante que el llenado rápido si el llenado rápido equivale a un mayor porcentaje de volumen que la diástasis? Porque es justamente en la diástasis donde se va a producir el mayor flujo coronario. Por eso es importante. No, porque no es por el volumen, sino es por lo que el fenómeno que se produce alrededor del sol. Mira, la fase de relajación isovolumétrica es la primera que vemos. Hay cambios en las presiones, no, cambios en las presiones, cambia en la presión, pero no hay cambios en el volumen. Dura aproximadamente 80 milisegundos y la presión intraventricular disminuye hasta 10 milímetros de mercurio. O sea, la presión intraventricular va a disminuir grandemente. Disminuye. Y es el momento, igual, que es el momento del ciclo cardíaco que el ventrículo contiene la menor cantidad de sangre. ¿No? 1000 veces se preguntaba, ¿qué parte del ciclo cardíaco el volumen contiene menos cantidad de sangre? ¿En qué parte? En la relajación isovolumétrica. Vamos a comenzar a relajar, ¿no? Y está aquí, la presión intraventricular disminuye, el volumen no disminuye, y finaliza cuando la presión ventricular es menor que la aurícula. Entonces la siguiente parte es la fase de llenado ventricular rápido. La fase de llenado ventricular rápido, estamos diciendo ahorita que es un fenómeno pasivo. Baja la presión y por diferencia de presiones se apertura la válvula auriculoventricular y baja la sangre. Eso es un fenómeno pasivo. ¿Estamos? Es un fenómeno pasivo por diferencia de presiones. Dura de 110 milisegundos, representa el 70-90% del llenado ventricular. Pero, después de haber visto la anatomía del corazón, esta fase de llenado ventricular rápido no es una fase completamente pasiva. No es completamente pasiva. O sea, no es porque la presión en la aurícula, nada más no es. Sino que resulta que como el ordenamiento de las fibras musculares como las del ventrículo tienen una forma helicoidal, ¿no? Helicoidal, ¿no? Donde el fenómeno de la despolarización se produce en la punta primero, en las paredes, en la base arriba, ¿no? Entonces, imagínense que se retuerce como una toalla que lo retuerce. Y cuando esto retorna a su estado inicial, ¿qué es lo que ha creado? Ha creado un vacío en ese espacio. Al crear un vacío en ese espacio, ¿qué es lo que ha creado? Una presión negativa. Y cuando ustedes crean una presión negativa, crean un fenómeno de succión. No, fenómeno de succión. Por eso, ese fenómeno ya no se dice que es completamente pasivo, o sea, una diferencia de presiones, sino también es un fenómeno activo. Entonces, por eso se le conoce como el fenómeno de succión activa secundaria a la torsión, a la disminución de la torsión sistémica. ¿Ya? Eso también les preguntamos en el examen oral.
A ver, ¿cómo explicas la succión activa? Y la respuesta es simple, por la banda miocárdica. Así es simple, ¿no? No. ¿Y por qué es relevante el llenado ventricular rápido? Porque aquí se produce el tercer ruido. Ojo, fisiológico en niños y patológicos en adultos. O sea, tener el ruido cardíaco, el tercer ruido cardíaco presente, audible, digamos, está asociado a qué? A un paciente con insuficiencia cardíaca, a una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, si lo escucho un pequeñín en un niño, no habría problemas. Pero si son adultos, ¿cómo se escucha el tercer ruido? Se escucha como el galopar de una octava, ¿no? Por eso se llama ritmo de carga, ¿no? A una suerte de ya bien clarito, ¿no? Es difícil a veces de escuchar, pero esto es una característica de lo que va a suceder en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué sucede? Porque en la insuficiencia cardíaca el corazón se hace gordo y grande, ¿no? Por lo tanto, la sangre llega y tiene más espacio y comienza a resonar más, ¿no? Ahora vamos a ver algunos datos clave. Ocurre antes de la onda P, obviamente. Es más, mucho antes, ¿no? De la onda P. A ver, ¿por qué? Porque la onda P, ¿qué es? La contracción auricular. Y esto está, la aurícula no se contrae todavía. ¿No? Permiten el flujo pasivo y activo desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Ven? Por eso, ustedes simplemente dicen, a ver, ¿cuál es el análisis? A ver, la onda P. Hemos aprendido que es la onda P. Es la fase de contracción auricular. Pero si esto sucede antes, en la fase donde es responsable casi el 80%, 70-90% del volumen diastólico y es la fase más eficiente del llenado. ¿Por qué se dice que es la fase más eficiente? Porque se produce la mayor cantidad de paso de volumen. Es originario del tercer ruido porque por una disminución de la confianza de la pared ventricular, normal en jóvenes y patológico en adultos. Estamos volviendo a insistir en ese concepto. Vamos acá y decimos el fenómeno de la succión activa. Miren qué interesante es este fenómeno de la succión activa. ¿Por qué? Porque esa torsión disminuye la torsión y crea una presión negativa, y eso hace que, al ser la presión negativa, hace que la sangre pase con mucho más velocidad, ¿no? Ahora dice, al abrirse la válvula mitral se llena bruscamente, ¿no? Se llena bruscamente la cavidad del miocardio del ventrículo, disminuyendo, miren aquí algo silbando, disminuye el grosor del tabique, facilitando la entrada de la sangre. Una paloma. Bueno. ¿Te veo matar? Sí. El equilibrio. Efecto marca del Diego dice el aumento del flujo sanguíneo en las arterias coronarias epicárdicas al comienzo de la diástole produce una distensión pasiva de la cavidad ventricular. ¿Entienden este concepto? ¿Qué está sucediendo en el llenado rápido? Que está dándose el inicio de qué? Del riego coronario. Dándose el inicio del riego coronario, y miren qué dice,
produce una distensión pasiva de la cavidad, que ese es el efecto manga de Coulomb. ¿Ah? Por si acaso, miren este concepto, después no les hace, no sabía. Ya, es el efecto, mecanismos más evidente durante el ejercicio cuando aumenta el conocimiento. El llenado lento o diástasis, llenado lento o diástasis. El llenado lento dura 190 milisegundos, 110. Aquí dura 190 milisegundos. Es la fase más larga del ciclo cardíaco en condiciones de reposo. Claro, si estoy haciendo ejercicios, al mínimo, el tiempo que estoy. Y es el 5% nada más, mínimo aporte de volumen. Pero es importante porque ¿qué es lo que hemos dicho? Se ha equilibrado, ¿no? La presión de la aurícula con la del ventilador. ¿Entienden eso? Si se equilibran dos presiones, ¿qué va a pasar? El flujo, pues no, le llena un vasito acá. Va a llegar un momento en que se equilibre, ya no pasa ni uno ni el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es la fase que más se acorta al aumentar la frecuencia cardíaca. Es por eso, y de aquí hacemos algo lógico, y yo digo, por ejemplo, si yo tengo un paciente con infarto de miocardio, y por todo, ¿no? ¿Qué le pasó? El simpático, pues se estuvo por dolor, por isquemia, por todo. ¿Qué es lo que va a pasar con la frecuencia cardíaca? Se va a aumentar. El infarto de miocardio, ¿por qué ha sucedido? Porque el aporte, el flujo, ha disminuido o se ha vuelto. Imagínense que si yo aumento la frecuencia cardíaca, si el trombo tan solo ya me ha disminuido el flujo y yo encima le aumento la frecuencia cardíaca, o sea, disminuyo mi tiempo de diástasis, ¿qué va a pasar con esa pared? La isquemia va a incrementarse. Bueno. Por eso es que dentro de las guías clínicas que ustedes lean sobre infarto de miocardio, está indicado darle beta, bloquear, dobles, cardio, celulitis. Por ejemplo, los beta 1, cardio, celulitis. Si yo bloqueo un beta 1, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la frecuencia cardíaca. Y si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, mi tiempo de diástasis mejora, o por lo paso en normal, ¿no? Y mi flujo coronario se va. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es una condición, pues, que podemos sustentar. Dice, al final de esta fase, las aurículas se despolarizan. ¿Estamos de acuerdo? Al final de esta fase va a suceder la contracción auricular. Aquí, algunos datos. En el fase de llenado lento, la diástasis, la presión diastólica en la aorta es 80, en la arteria pulmonar es de 8. ¿Ya? Y miren, y bueno, el 5% es lo mismo que estamos hablando. Entonces aquí siempre tiene el periodo de la contracción auricular. Entonces una vez que hemos dicho, falta pasar ese 15% restante de lo programado. ¿Qué va a suceder? Va a haber una contracción auricular y pasa el 15% de. Y al finalizar todo este periodo de contracción auricular, pasa toda la sangre. ¿Qué voy a encontrar al final? El volumen de diástasis. O sea, después de que acabo la contracción auricular, voy a terminar en que el volumen diastólico. ¿Qué es el volumen diastólico? El volumen al final de la diástasis. ¿No? Y es responsable
del cuarto ruido cardíaco. Ahora ustedes dirán, pero el cuarto ruido cardíaco es una condición fisiológica. No, es una condición fisiológica, claro, pero es audible o se hace importante el cuarto ruido cardíaco se hace importante también la contracción auricular cuando hay por ejemplo, una resistencia aumentada al llenado. Por ejemplo, si ustedes tienen una pared con este grosor, ¿no? Esta es la luz, ¿no? Y es diferente, entonces cuando la sangre llena, se relaja. Pero ¿qué sucedería si la pared fuese de este grosor? La sangre llena, no, tarda, pierde esa relajación. Entonces obviamente el llenado rápido y la diástasis han tenido dificultad pues en pasar esa sangre. Entonces queda sangre considerable donde en la aurícula. Entonces ¿qué tiene que hacer la aurícula? Contraerse mucho más fuerte. ¿Para qué? Para pasar esa sangre en demasía que me ha quedado en la aurícula y pasarlo a ese ventrículo que está un poco rígido. ¿Estamos? ¿Ya? Por eso dice, cuando hay una resistencia aumentada al llenado, cobra mayor importancia en estenosis mitral. Por ejemplo, ¿cómo es la estenosis mitral? La estenosis mitral es una patología en la que la válvula, entre la válvula auriculoventricular, en este caso mitral, puede ser pues tricúspide, puede ser mitral, estenosis, hay una rigidez de las valvas. Las valvas se vuelven rígidas. Las valvas no son rígidas. Acá, en estenosis, se vuelven rígidas. Entonces, al volverse rígidas, su apertura, ¿qué hace? Es más fácil o se hace más complicada. Se complica más, pues, ¿no? Es como abrir una cortina y abrir una puerta. No, la cortina se abre más fácil. Y la puerta vas a tener que ponerle más presión porque está estenótica, está dura, está rígida. Entonces, como hay una estenosis mitral o una estenosis tricúspidea, ¿qué es lo que va a pasar con el llenado? ¿Va a ser más fácil o más complicado? Más complicado. Va a ser más complicado. Va a tardar. Ahí, ¿quién va a tomar importancia? La contracción auricular. Entonces le va a poner mucho más puncho y va a pasar la sangre completa. Entonces, ahí decimos, por ejemplo, en la taquicardia, por ejemplo, ¿qué pasa en la taquicardia? El tiempo de diástole es más corto. Si el tiempo de diástole es más corto, el tiempo de posición también es más corto. Por lo tanto, el llenado será dificultad y por lo tanto necesito mayor. ¿Ya? Entonces, la contracción auricular origina el cuarto ruido, que se hace mucho más importante cuando la contracción es mucho más intensa. Entonces, los fenómenos de estenosis mitral son fenómenos que van a ocasionar que un ruido al pasar. ¿Se dan cuenta? Imagínense que yo tengo a la cortina y le paso agua. La cortina se abre, ¿no? El flujo
es constante, es laminar, es como el río, es como el río, ¿no? A veces si alguno puede sacar unos ríos de la sierra, ¿no? Esos ríos no son como primates, eso es natural. Entonces, esto es lo que pareciera que el agua pues fluyera, o los ríos de la selva, ¿no? Parece que el agua fluyera y no tiene un sonido. Entonces ese flujo es laminar, por ejemplo. Pero si yo le pongo obstáculos y lo voy cerrando, toda esa agua, ¿qué hace? En vez de laminar, se vuelve turbulento. Y al pasar por ese espacio tan pequeño va a ocasionar un sonido, ¿no? Y ese sonido se va a llamar en medicina soplo. Y como es del corazón, soplo cardíaco. Fácil, ¿no? No, es decir, otro es un soplo pulmonar, no. ¿Dónde se ocasiona? No, simplemente no es un soplo pulmonar, no. No, ¿entienden? No. Entonces, cuando el flujo es laminar, no se va a producir ningún soplo, pero en esta condición se va a producir un soplo. Entonces, en la estenosis mitral, el soplo es sistólico o diastólico. Histórico, estoy hablando de diástole, no, ahorita me hace sístole. Me dicen sístole. No, es diastólico. ¿Por qué? Porque mi problema es la apertura. Acuérdense, mi problema en estenosis es apertura. Acuérdense, es apertura. Vamos al siguiente. Datos clave. Obviamente es la onda P. Y es el inicio de la despolarización auricular. Y también se llama sístole auricular. Entonces muchos confunden y dicen pues la sístole auricular es un fenómeno pasivo o activo. Es activo, ¿no? Y eso también en el examen igualito. Ahí se pone. En el examen sí es un fenómeno, o sea, en el examen dice que es es un periodo activo. ¿No? Claro, o sea, está contraído, no es un fenómeno pasivo. ¿Ya? Entonces, eso todo lo va cuando lean la pregunta de un examen, tienen que ver este tipo de situaciones o ese tipo de asociaciones. Aporta hasta un 30%, pero he dicho no 15%, o sea, aquí nos dicen hasta un 30%. Al finalizar, los ventrículos se encuentran al 100% y se llama a esto todo el volumen telediástole. Entonces, pero yo digo, ¿cuál es el volumen al final de la diástole? El volumen es telediástole. ¿Ya? Acuérdense, volumen telediástole. Y se presenta el cuarto. Esto lo vamos a ver cuando hagamos presiones ventosas. Importancia de la sístole auricular. Condiciones normales. Y durante el ejercicio. ¿Es importante durante el ejercicio? ¿Sí o no? Sí, claro. Porque yo me pongo a correr, claro, ¿no? En los atletas, ¿no? Los atletas tienen pues su frecuencia, ¿no? En nosotros, ¿no? Los echamos a correr y ¿qué pasa con nuestra frecuencia cardíaca? No. Yo sí, tengo una hijita menor y yo no corro, alcanzarla a hacer todo un peligro, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Nuestra frecuencia cardíaca aumenta, nuestro tiempo diastólico aumenta, nuestro volumen de llenado se dificulta por el tiempo diastólico menor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Necesito de qué? De la contracción auricular para compensar esa parte. Interesante. En patologías, estenosis de la válvula mitral, por ejemplo.
o disminución de la dispersibilidad ventricular. Ahí está, disminución de es lo que decía, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. Esa miocardiopatía hipertrófica es algo bien curioso. Ustedes se han dado cuenta, ahora ya no, pero algunos años atrás, unos 10 a 15 años atrás, siempre salían noticias en lo que ustedes estaban así que es imposible que se acuerden. Bueno, vean un poco de historia. Hace 10 o 15 años, ustedes se acuerdan, decían, no, mira, pues ahí, mira ese deportista, estaba jugando, oh, se murió. Bueno, se murió. Entonces se cae, oh, está muerto. No, que está muerto, ¿no? Entonces, cuando hicieron pues, la necropsia a estos deportistas que habían pasado, que se dieron cuenta que estos deportistas habían nacido porque con el ventrículo engrosado, o sea, el ventrículo hipertrófico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si normalmente su ventrículo hipertrófico funcionaba pues a un ritmo de frecuencia normal, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, ¿no? O sea, la sístole lo compensaba. ¿Qué pasó con que le exigieron un montón? Si normalmente ya tenía, por la hipertrofia del ventrículo, tenía la rigidez de la pared, ¿no? Si normalmente tenía, imagínate que aumentas la frecuencia y encima de eso le disminuyas el tiempo de diástole. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber menos llenado, menos eyección. ¿No? Yo tengo un primo que se murió así. Estaba jugando, se puso a jugar vóley. Estaba ahí y de ahí se sentó se cayó ese tenía que volar. Hicieron necropsia y tenía una hipertrofia ventricular. Y es una cosa bien excepcional. Ahora, ¿por qué ya no sucede? ¿Por qué no sucede ahora? Ya, pues no, ¿usted cree que para entrar a un club, aunque en el Perú sí puede suceder, ¿no? No, bueno, esos clubes grandes ya, pero hacen su estudio, ¿no? Su marqueo, su cosa, eran topes, ¿no? Pero en un club pequeñito, ¿verdad? ¿Qué te Ah, ¿se acuerda cómo Perú? Sí, ¿Creen que le van a hacer se van a gastar con su propio? ¿Qué le va a decir el presidente del club? Trae tu evaluación, ¿eh? Ya. Y el otro, como no quiere conseguir, ¿qué hace? Trae de cualquier lado, dame. El otro no quiere ganarse plata, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasó? Puede haber un accidente. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante cuando hay una disminución de la distensibilidad ventricular. Ojo, también fue pregunta en el estudio. Y no les he dicho, pues, simplemente aquí cuál ha sido el problema, la distensibilidad ventricular, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean el examen, para algunos casos, bueno, cuando lean, van a leer el contexto de lo que quiere decir. No va, por eso van a relacionarlo con lo que está sucediendo. Miren, la sístole auricular puede aportar hasta un 35%. Normalmente, ¿cuánto aporta? 15 a 30. No. Y este está aportando hasta un 35%. Y en la fibrilación auricular es una condición patológica en que la aurícula encuentra un ritmo endemoniado por focos accesorios que se despiertan, ¿no?
Y entonces comienza a haber un caos en la aurícula, un caos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición de la aurícula? Relajarse, llenarse, pasearse, contraerse, ¿no? Y así está su vida, ¿no? Pero ¿qué sucede con esa aurícula si yo le pongo un caos así? ¿No? Se puede relajar, tanto, ¿no? Se puede contraer, ¿no? Se está contrayendo cada ratito. Pero, y dice, ahí hay una gran sabiduría, que el cardíaco, esa activación, digamos, eléctrica alterada, ¿qué hace? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Por el nodo auriculoventricular. Por eso es importante el esqueleto del corazón, al ser un aislante eléctrico. Por eso, entonces, si normalmente, al ser un aislante eléctrico del nodo sinusal, todo le dice, ¿por dónde pasa? No pasa por ese lado. Tienes que ir hasta el nodo auriculoventricular para pasar, ¿no? Y esto sucede así. Entonces, como se está toda alterada la aurícula, que acá por allá no sabe dónde ya, pero ya está así. Todo pasa por el nodo auriculoventricular. ¿No? Pasa por el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, ¿qué es lo que hace? Retrasa lo más que puede, ¿no? Trata de retrasar ese paso lo más que puede y deja pasar, pues deja pasar y deja pasar, ¿no? Ya está. Entonces, la frecuencia de la aurícula puede ser 250 o 200 latidos por minuto, o sea, así, ¿no? Pero la frecuencia del ventrículo es 90. ¿Por qué? Porque ¿quién se ha peleado ahí? El nodo AB es el que ha soportado toda la carga, ¿no? Entonces, relacionando con esto, vengo acá, viene, ¿y qué es lo que va a suceder? ¿Se va a poder contraer bien? No, pues no está como, o sea, no va a poder contraerse, ¿no? Por eso dice, las aurículas se contraen de forma irregular. Imagínense, alcanzan frecuencias aquí, entonces, que 300, yo sé que está 200 a 200. Esa es la frecuencia de la aurícula. ¿Y quién es el que se la juega? No, ese es el que se la juega. Ay, todo recibe y deja pasar alguno, deja pasar alguno. Hay un momento en que lo que deja pasar es demasiado también, ya se cansa. Entonces ahí necesita medicamentos para ayudarle a información. Por lo que su contracción apenas participa en el llenado ventricular. ¿Ya? Miren que les estoy explicando una patología que podría parecer muy esto, pero como lo asociándolo con nuestro conocimiento anatómico y fisiológico. Quiero preguntar. Doctor, disculpe una pregunta. Un paciente que tiene fibrilación auricular, su onda P en un electrocardiograma, ¿veríamos bastantes ondas P positivas? ¿O? A ver, sácate. Está muy buena la pregunta y buenísima. Mira, ¿qué es lo que sucedería? ¿Por qué se produce la onda P? La onda P se produce porque la aurícula se contrae y forma la onda P. Pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciéndole? Acá, ¿qué les está diciendo? Pues es muy rápido. Pero son apenas. O sea, esa contracción así chiquita no te va a producir una onda P. Y mira, a ver, razonemos como dice su compañero. Ya, doctor, entonces, en una fibrilación auricular, ¿habría ondas P? No, pues no hay ondas P. No, porque la onda P es porque el aurículo se contrae, ¿no? Y no, está así como loco. No hay ondas P. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el nodo AB, ¿qué hace?
Ahí se corta todo. Y deja pasar alguno, ¿no? Deja pasar otro. Bueno, deja pasar otro. Ustedes la CRR, ¿cómo van a hacer? ¿Regulares o irregulares? Claro, bueno. ¿O acaso dice el nodo a ver, de todos, y a cada 5 segundos dejo pasar una, no, de cada 5 dejo pasar, no. Acá toda la carga de estímulo deja pasar un poquito, otra vez canse, deja pasar otro poquito, y es tan irregular ese paso, que el ventrículo tampoco tiene un pico. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora sí que se cuenta. Entonces, los compañeros nos hizo entender que el fenómeno de fibrilación auricular no voy a encontrar en mi electrocardiograma las ondas P, pero tampoco voy a encontrar regularidad entre la distancia entre una R y otra. Van a ser completamente artículos. ¿Se dan cuenta? Pero ahora saquen un poquito más la cuenta. Miren, miren qué algo bonito. ¿Qué va a suceder con la sangre? Hoy en mi pueblo se amontonan, se juntan. Y al juntarse, ¿qué va a suceder? Va a encontrar en contacto muy intenso y se puede formar trombos. Y ese trombito se va a venir al ventrículo y se va a ir directamente hasta tu cabeza. ¿No? Infarto cerebral. Por eso a todo paciente con fibrilación auricular hay que tener cuidado, ¿no? Y eso van a aprender antipopular. Claro, ahora, esto es extraño a su conocimiento médico. ¿Claro? Como decía el profesor, qué fácil es la medicina. Función molecular del ciclo cardíaco contribuye al llenado. Y esto, mira, libera péptidos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la aurícula se llena, se estira. ¿Qué está evaluando? No, ya es sangre que le llega. Entonces, estira, ¿qué dice? Me estiré demasiado. Bueno, voy a avisarle al cuerpo. ¿Qué hace? Secreta péptidos, ¿no? Porque está demasiado volumen, entonces ¿qué hace? Mucho volumen, pues tengo que ese volumen que tengo que orinar, ¿no? Entonces, ¿qué secreta? Péptido natriurético auricular o péptido natriurético auricular. Y ustedes se dan cuenta que el ventrículo, cuando se llena demasiado, también le avisa al cuerpo, ¿no? Y le dice, pues no, ¿sabes qué? Voy a avisarnos, pero eso ya no es un péptido natriurético. O sea, péptido natriurético tiene su nombre diferente, se llama péptido natriurético cerebral. Entonces, se llama cerebral, por eso produce la cerebral. Y su traducción de estas siglas en inglés es DNP. Entonces, cuando el ventrículo está demasiado dilatado, todo lleno de sangre extenso y todo, se produce mayor cantidad o menor cantidad de BNP. Mayor. Entonces, cuando hay mucho BNP en el cuerpo, ese corazón está normal o está así todo gordo y grande. Está gordo y grande. Por lo tanto, si hay demasiado BNP, hay insuficiencia. Pregunta en el examen oral. Decía, ¿por qué crees que te sirve? No sale el BNP. BNP para orinar más. Ya no sabía qué preguntarle. Si ya te contestó eso, ya vamos. Doctor, una pregunta. ¿Por qué un paciente en la suficiencia cardíaca hay edema? Claro, pero eso no es eso. O sea, estamos hablando de lo que está produciendo.
regula la frecuencia. ¿Por qué? Porque hay mecanismos. Ahora vamos a ver la sístole. La sístole es un fenómeno en que se va a producir la contracción áurica. Entonces, es una perspectiva eléctrica, fenómeno de despolarización ventricular y el comienzo de la onda T, de la repolarización, ¿no? Perspectiva mecánica desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares hasta el cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces la sístole, nosotros hemos quedado ahora ya más fácil acá en el volumen L diastólico, ¿no? El volumen al final de la diástole. Entonces se llenó, pero resulta que una vez que se llenó el ventrículo, ese mi ventrículo, su presión es menor que la presión de relajación de la aorta. ¿Y cuál es la presión de en relajación de la aorta? La presión diastólica. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes miden la presión, ¿cómo dice? 120 sobre 80, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diastólica? 80. Entonces, la presión de relajación es 80. ¿Estamos? Entonces, cuando se llena, esa presión del ventrículo es menor que la presión de relajación de la aorta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Se comienza a contraer. Se contrae. Y ese fenómeno de contracción sin variación del volumen, a eso se llama contracción isovolumétrica. ¿Ya? Entonces se contrae tanto, se contrae tanto. ¿Y cuál es el objetivo? Es superar la presión de reposo de la aorta. Una vez que supero esa presión de reposo de la aorta, ¿qué va a suceder? Va a perforarse la válvula sigmoidea. Y cuando se apertura la válvula sigmoidea, va a haber un flujo de ¿qué? Salida de sangre del ventrículo hacia la aorta. A ese fenómeno se llama eyección. ¿Ya? Eyección. Obviamente, cuando la presión es mucho más intensa, va a haber un periodo de eyección rápida y después se va a hacer mucho más lento. ¿Por qué? Porque la contracción también va a empezar a disminuir, ¿no? La fuerza de contracción. Entonces, acá hay un fenómeno de contracción isovolumétrica y luego hay un periodo que vamos a llamar periodo de eyección máxima. Y de ahí pasa a un periodo de eyección reducida. ¿Por qué se produce ese periodo de eyección reducida? Porque pues se ha contraído con fuerza, ya no está. Imagínense que esté contraído todo en el mismo intensidad todo el rato. ¿No? Entonces se disminuye. ¿Y por qué? Porque en este periodo de eyección reducida, ¿qué creen que es lo que está empezando a suceder? A ver, en la eyección rápida, mire, razón. En la eyección rápida, ¿por qué se está produciendo la eyección rápida? ¿Qué está pasando con el músculo ventricular? Se está contrayendo. Para que se contraiga un músculo, ¿qué está sucediendo? Está polarizándose. Si comienza a perder fuerza, no, si es, no por eso, pero termina la
Sí, por eso, si comienza a perder fuerza es porque este músculo está empezando a ¿qué? También a repolarizarse, ¿no? No sé, ¿ustedes creen que se repolariza de golpe? O sea, ¿me contraigo de golpe? No, me contraigo de pocones, ¿no? Oh, no. Y me repolarizo de pocones también, ¿entiendes? ¿No? O me contraigo, ¡guau! ¡Guau! No es así. Entonces, en el periodo de eyección reducida, ya partes del ventrículo se empiezan a repolarizar y esas partes se relajan y las otras partes van. Ya, en la suma de todo esto es que va perdiendo fuerza. Entonces va perdiendo fuerza. ¿Y qué va a pasar con la presión de la aorta que se llenó de sangre? Aumenta, ¿no? Aumenta. Y va a llegar un momento en que ya se empieza a repolarizar, va dando inicio a la repolarización. Entonces, la presión del ventrículo disminuye y de la aorta también disminuye, ¿no? Pero ya la presión de la aorta se hace mayor que la del ventrículo. Entonces, como se hace mayor a la del ventrículo, ¿qué sucedería con la sangre? Retornaría, ¿no? Y eso es lo que hace. La sangre tiende a eso, a querer retornar. ¿Y el ventrículo cómo se protege? Cerrando la válvula sigmoidea, pero las válvulas sigmoideas, ¿cómo son? ¿Cómo son? Parecen unas tinas, ¿cómo le quieren decir? Parecen, son nidos, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces cuando se cierra, ¿cómo se forman? ¿No? Parecieran tres mitades de cántaros que están ahí. Con la sangre, ¿qué hace? Oh, se queda ahí, ¿no? Pero cuando se cerró esa válvula, ¿qué dejó abierto? Los orificios. Pero porque cuando se abrió la válvula, estos se abren, lo cierran, ¿no? Y cuando da inicio a la diástole, se cierra, la sangre llega, se empoza, y esto se han abierto los orificios coronarios. Entonces, ¿qué pasó en diástole? Empezó el riego coronario. ¿Se dan cuenta? ¿Bien? Empezó el riego coronario. ¿Se dan cuenta? No es nada. O sea, es cuestión de imaginar. Por eso cuando vean, hagan pues una imaginación tal, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean algo, entiendan, cierren su libro, cierren su cuaderno, miren al vacío y traten de representar todo lo que han leído en esa imagen. No, miren acá, y como acá, y como acá, y como acá. No, así. Si ustedes logran hacer eso, es que han entendido y han aprendido. Pero si ustedes leen, cierran los ojos, se quedan dormidos. Entonces, eso no sé cómo es la forma de estudiar, pero no sé qué es. Depende también que ustedes, cuando lean un texto, cierren el texto y hagan una repetición esquemática en su cabeza y de qué puntos deben de aprender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá miren, que no venía a clase, mira esto y no se puede, ¿no? Por eso es que hay que entender. Ya, si ustedes se dan cuenta que cuando vean el examen, tan solo haber venido a clase les va a hacer que entiendan el curso y puedan pues superar ese examen fácilmente, ¿no? Pero si no lo entienden, así se lo sepan de memoria, mira, aquí, no lo van a pasar porque las situaciones que les ponemos en el examen son situaciones para que relacionen con lo que estamos aprendiendo mucho más que sepan pues de memoria las partes. La contracción isovolumétrica, la presión aumenta sin variar el volumen y
y el grosor aumenta un 25 a 35. Miren, mira, solo aumenta un 25 a 35%. O sea, es una nada. Mira, es tan bueno, o sea, que solamente aumenta un 25 a 35% porque es capaz de eyectar de todo el volumen telediastólico, es capaz de eyectar más de entre el 60 a 70% con tan solo un aumento del grosor de 25 a 35. Espectacular, entonces, ¿no? Como si te vas al gimnasio, ¿no? Así te lo va a decir, así es tu músculo trófico, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? La contracción isométrica, el pico de la onda R, ¿estamos de acuerdo? Largo, ¿no? ¿O no? ¿La onda R qué es? Ya, y la contracción ventricular, claro, eso no hace nada más. Por eso dice representa la máxima despolarización del ventrículo izquierdo. Se produce después del primer ruido cardíaco, ¿no? Y la presión se incrementa y la presión aumenta y el volumen no varía. Pero miren acá, dice, la onda C venosa, que lo vamos a aprender después, refleja la protrusión de las válvulas hacia las aurículas. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes creen que esta cavidad, cuando se contrae toda esa sangre, cuando se contrae, la sangre que está contenida dentro de ese espacio, ¿para dónde va? ¿Va a una sola dirección? O sea, dicen, no vamos a ir solamente a la aorta, no. Busca otros espacios donde. Entonces, ¿para dónde hay otro espacio? La válvula auriculoventricular. Entonces, ¿qué trata de hacer? Trata de retornar también hacia dónde? Hacia la aurícula, pues, ¿no? Trate de retornar. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Como está cerrada la válvula, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando está contrayéndose esa válvula, pues está tensa, ¿no? Por toda la sangre que estaba debajo y que para las cuerdas tendiniosas que lo sostienen, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que va a ser como una protrusión dentro de la aurícula. O sea, se mete dentro de la aurícula, no, se mete y produce pues un aumento de la presión en la aurícula. Entonces, inicio de la contracción, aumenta la presión hasta alcanzar valores extremos. La válvula mitral está cerrada, no impide el reflujo. Y la válvula aórtica todavía no está abierta. Y hay una disminución en la longitud y el grosor de 25 a 35. La punta del corazón se desplaza hacia la pared torácica, produciendo el latido de Bull. Y lo que conocemos eso como choque de Bull. ¿Dónde se produce el choque de Bull? ¿Dónde? ¿En qué espacio? Quinto espacio intercostal, línea media, izquierda, la regular. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué alcanzado? Veo una aburrida aquí a la cara. Si desean, no hay problema, pueden ir. Con lo que tiene que quedarnos que se quede. Ojo, cuanto más participo en clase, yo más me acuerdo de las caras en el momento del oral, por si acaso. Después me digan, no, si no me acuerdo, no, nada. Ya, entonces, listo. Ya viene la fase de eyección. La fase de eyección, ¿qué es?
Esa es la acción, ¿no? Esa es la salida del volumen del ventrículo hacia la aorta. Ese es el volumen. Entonces se vacía el 60-70% de su contenido. Ya. Si el volumen telediastólico normal es 120 y se vacía el 60-70%, ese volumen inyectado en ese latido se va a llamar volumen sistólico. Va a ser una contracción. Ese volumen que sale se llama volumen sistólico. Es el volumen en una contracción. En una sistólica, ¿no? Y es aproximadamente ese volumen sistólico corresponde al 60 o 70% del volumen total. ¿Entienden eso? Del volumen telediastólico. Si el volumen telediastólico es 120 y el volumen sistólico es 70, ¿cuánto por ciento le corresponde? 40. 30. Ah, ¿qué se puede? 50, 50, ¿no? 50. A ver, si el volumen telediastólico, ya vamos a ponerlo. Si el volumen telediastólico es 110 y el volumen sistólico es 70, 40. ¿cuánto es 40? 50. 50. 110. Hay tanto la que la matemática se ha modernizado. 90, pero. O sea, la matemática pasa de 70 no me van a decir así por la guía, ya se pasa. Si el volumen telediastólico es 110, que es el 100%, 70 centímetros, ¿a cuánto por ciento será? 85. Ya, veamos hacer pues. Antes sí dice porcentaje. ¿Por qué? Antes sí me dice porcentaje. Antes. Pensé que se refería al 17. ¿Cuánto? 63%. ¿No? Entonces, este volumen sistólico corresponde al 63% del total de la diástole. A esa fracción, ¿sabe cómo se llama? Justamente, fracción de entonces, si mi volumen sistólico es 50 y mi volumen telediastólico es 110, el menor de, la fracción de eyección es menor de 50%. ¿Mi corazón está bien? No. Mi corazón está mal. ¿Ya? El corazón sano es el que tiene una fracción de eyección más de 50%. Eso es un corazón sano. El otro es un corazón insuficiente. ¿Estamos? El volumen, miren, 60-70%. Eso es la fracción de eyección. Correspondiente al volumen, 70 centímetros cúbicos aproximadamente es el volumen sistólico. Entonces, ¿qué es el volumen sistólico? Es el volumen inyectado por el ventrículo en una sístole, ¿no? Nada más. Superación, entonces, para que suceda la eyección se tiene que superar la presión diastólica. 80 mililitros de mercurio
e inicia el incremento de la presión arterial. Y la velocidad se imprime velocidad y energía cinética a la columna de la sangre expulsada, garantizando la perfusión sistémica y pulmonar. ¿Qué es energía cinética? Es la energía que se ocasiona en movimiento, ¿no? Los carros, ¿no? Se han visto, se van a la pendiente, pues sueltan, esa velocidad y esa fuerza, eso es energía cinética, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Entonces, ¿qué tengo que superar? Tengo que superar ¿qué? La presión diastólica de la aorta. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciéndome aquí? Que la aorta está ejerciendo una resistencia a la salida. ¿Bien? ¿O no? La aorta está ejerciendo una resistencia que la sangre salga, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de superar esa resistencia. ¿Y saben cómo se llama esa resistencia? Postcarga. Postcarga. ¿Ya? O sea, la resistencia ejercida por la aorta o la arteria pulmonar que dificulta la salida de sangre del ventrículo hacia el vaso se llama postcarga. Postcarga. Y de ahí, otro término que hay más es precarga. El volumen, eso lo vamos a ver después, pero vamos a relacionar. ¿Está bien o vamos más rápido? Un poquito más rápido. Un poquitito más rápido. ¿Más rápido? Sí, pero un poquitito más. Ya, ¿lo están durmiendo? Vale. Pero estaba demorando y cosas así, pero hay datitos que van, ustedes supongo estarán anotando, ¿no? Hay datos que tienen que ir anotando para, pues, que también cuando estudien esos datos son los que hagan que tener en cuenta, ¿ya? 1 hora con 12. Pero lo que ustedes tienen en clase es que entiendan dice, eyección rápida cuando la presión del ventrículo supera, como dice llenado de eso. Ah, mira, ve, ojito. Comienza el llenado de las aurículas. ¿Estamos en eso? Claro, ¿no? ¿Y quién me ayudó a esto? A que se diferencie la actividad de la aurícula con el ventrículo. El nodo auricular ventricular. El nodo El esqueleto del corazón.